Bien, y el aumento de los alimentos, el aumento de todo, pero en particular de los alimentos, ya no es noticia, ¿no? Mes a mes, con los índices de inflación. La noticia es que cada vez alcanza menos y que gran parte de la población está recurriendo a las tarjetas, a los plásticos, para prorratear, para prorrogar el pago de los alimentos de uso cotidiano o de contingencia incluso, ¿no? Más del 66% de los cordobeses, por ejemplo, utilizan el plástico y algunos ni siquiera llegan a utilizarlo porque se les reduce el margen para comprar otro tipo de bienes. Al respecto de esto, después de esta encuesta de jefes y jefas de hogares realizada por el Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros de Córdoba, vamos a hablar con Germán Romero, que es el director general del centro y que ya está en contacto con Puntal AM. Buen día, Germán. Paula lo saludo. ¿Cómo le va? Buen día, Pablo, un gusto saludarte. Feliz día para vos y todo el equipo de profesionales de este medio. Muchísimas gracias, Germán. Pero bueno, seguimos, ¿no?, abordando los temas que son de actualidad, lamentablemente, y los precios de los alimentos, bueno, es ineludible. ¿Qué pasa con las tarjetas? ¿Qué pasa con los plásticos? Y puntualmente en Córdoba. Bueno, a ver, lamentablemente, Paula, la tarjeta de crédito se ha vuelto la gran ayuda, pero tramposa también, digo tramposa porque después se termina debiendo, se paga un interés, pero digo, lo que antes se utilizaba la tarjeta de crédito hace quizás un par de años para reponer neumáticos de un vehículo, para comprar algún electrodoméstico, para hacer un viaje o comprar indumentaria, hoy se está utilizando mucho, como vos lo referenciabas hace instantes, principalmente para pagar alimentos, ¿no? Primero que nada hay que decir que 9 de cada 10 familias financiaron de algún tipo de alimento, puede haber sido básico o no, y dentro de esta financiación la mayor parte se hizo con tarjeta de crédito. Hay otra metodología, como que es la vieja metodología del fiado, que ha quedado relegado casi con exclusividad para trabajadores o trabajadores informales, gente que no está bancarizada, para aquellos que agotaron totalmente su cupo, que están en mora con la tarjeta de crédito y que no le queda otra que asistir a la solicitud del vecino de que pueda otorgarle algunos días de plazo para pagar. Pero lo cierto es que la tarjeta de crédito o se compra alimentos esenciales, ¿no? Se está comprando carne con tarjeta de crédito, las cosas, la diaria, digamos, lo que habitualmente se dice, leche, pan y los alimentos del día con tarjeta de crédito en una o dos cuotas. Y lo hablo del comercio de cercanía. Antes la tarjeta de crédito era prácticamente de uso exclusivo también, cuando hablábamos de alimentos, en las grandes superficies. Hoy en los comercios de proximidad, carnicerías, verdulerías, almacenes, poderías, se está utilizando y mucho la tarjeta de crédito. El gobierno anunció, Germán, una suba del 30% en los montos para las compras con los plásticos y hasta 25% en las operaciones de un solo pago. ¿Esto es una ayuda para hoy, hambre para mañana? ¿Cómo se analiza desde el centro esta medida? Y Paula, es peligroso. Nosotros de nuestra institución ciertamente lo vemos peligroso porque hoy hay un gran nivel de endeudamiento de las familias argentinas, 53,5% de las familias encuestadas, en esa encuesta que realizamos de nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias, está en mora. La mora se determina cuando han pasado 60 días sin poder abonar el cupón de la tarjeta, sin poder pagar el resumen. Digo, es un endeudamiento. A ver, le vamos a permitir quizás que las familias se endeuden más. Estamos haciendo lo mismo que hace el Estado argentino, endeudarse cada vez más. Quizás no quede otra y la emergencia permita que se hagan que se tomen estas medidas, pero ciertamente no es de gran ayuda. Hoy, a ver, digo, se analiza estas medidas emergentes, la contención social es cierto que está en niveles históricos, pero no está alcanzando. Ahora le estamos diciendo a las familias que ellas mismas sean las que se lo aguanten, entre comillas, y que se endeuden más, pero digo, ese endeudamiento no se va a poder levantar porque obviamente los ingresos, recordemos, Paula, que hoy tenemos un nuevo fenómeno en Argentina, que es que trabajadoras y trabajadores en blanco estén bajo la línea de pobreza, ¿no? Entonces difícilmente tengan solvencia para afrontar un 30% más de costo de la tarjeta de crédito. Claro, porque también esto es, me imagino, es una espiral, digo, porque hay una preocupación con la gente que a veces paga lo mínimo para que no le corten la tarjeta, pero la cantidad de intereses sigue creciendo y el endeudamiento sigue creciendo y en algún momento eso va a colapsar. Es así, Pablo, lamentablemente digo, porque a ver, este componente social que significa el endeudamiento, cuánta gente financió alimentos, viene de la mano de los otros indicadores que indican que hay familias que no van a poder pagarlo. Si tenemos, por ejemplo, decimos que un 32% de las familias debieron vender algún bien de su propiedad
para atender gastos esenciales, entre los cuales puede estar abonar el costo del resumen de una tarjeta de crédito. 37% de las familias tuvo que pedir prestado dinero a familiares, 17% tuvo que pedirle a prestamistas, Pablo. Entonces, Claro. indudablemente estamos en un severo problema de que las familias no saben, la gente en general de Argentina, no saben cómo, o sea, no tienen salida para afrontar sus deudas. Entonces, permitir endeudarse hoy ciertamente es de peligro, es una resolución emergente, pero muy peligrosa. De todas maneras, la Confederación General Empresaria apoya y respaldó en un comunicado esta decisión del Ministerio de Economía, con lo cual, digo, lo único que importa es mantener los niveles de consumo a cualquier precio, digo, en niveles de endeudamiento peligrosos. Y entonces, ¿cómo llamar la atención? ¿Cómo frenar a tiempo antes de que sea tarde? ¿No? Es un desafío Aparte, Pablo, que no te claro, lo se toman pregunto a vos y me lo medidas. pregunto a mí, digo, ¿no? ¿Cómo se hace? No, no, pero digo, es cierto, Pablo, muy cierto que decía, se toman medidas políticas en vista de que próximamente hay un periodo electoral, en agosto las primarias, en octubre las elecciones y quizás una segunda vuelta en noviembre. Digo, ante eso se toman medidas políticas, pero insisto, desde nuestra institución lo venimos repitiendo. El peor pecado del Estado Nacional, además de los muchos errores que se han cometido, es la falta de sensibilidad social. Digo, por más que alguna confederación o aplaude esta medida como para ver el consumo que reflejen una irrealidad argentina. Lo cierto es que estamos haciendo que las familias se endeudan más. Insisto, es lo mismo que hace el Estado Nacional y que no debiéramos aprenderlo, lo que se está haciendo hoy el endeudamiento, incrementar el gasto público, la emisión monetaria, lo que es el generador de inflación, sigue ocurriendo con esto, digo, ¿no? Y, a ver, no se puede dejar a las familias sin comer, pero hay un montón de medidas como generar trabajo, la asistencia social, pero hoy patear la pelota para el lado de las familias que no tienen salida, estamos en un problema grave, Pablo. Nosotros estamos concluyendo ahora, en estas próximas horas, un informe que ya lo hicimos en octubre, que es a nivel nacional, Ujú. que indica cómo se alimentan las familias argentinas en función de su escala de ingresos. Ciertamente es doloroso y lamentable la decadencia alimentaria que hay en nuestro país, siendo uno de los mayores productores de alimentos a nivel mundial. ¿Algún adelanto de ese informe? Sobre todo No, harinas, no, la imagino. verdad que no lo tengo, digo, pero a ver, es mucho más agudo que en octubre, donde indicaba que familias, en octubre le hicimos a partir de 60.000 pesos, ahora le hicimos a partir de 100.000, en escala de cada 30.000 pesos, pero estamos viéndose que realmente hay adultos y menores, que en las menores escalas de ingresos, no solo que han cambiado la alimentación, que comen raleado, que saltan almuerzo y cena, y estamos hablando está en juego las infancias, ¿no? Y la seguridad alimentaria de las y los menores, y eso obviamente que es preocupante. Digo, todo el endeudamiento por sí solo quizás no diga nada, pero todo el conjunto de indicadores sociales que tenemos en Argentina es muy peligroso y no hay ninguna medida ni para celebrar ni para aplaudir, ¿no? Para redondear, dijiste una cifra con la que me quisiera quedar, es del relevamiento que hicieron ustedes de jefas y jefas de hogar, ¿son 9 de cada 10 de los relevados que usan la tarjeta para comprar alimentos? 9 de cada 10 financian alimentos, la mayor parte lo hace con tarjeta de crédito y aquellos que ya agotaron su cupo o que no están o familias o personas que no están bancarizados recurren al fiado. Digo, siempre el fiado, hablar del fiado fue simpático, siempre dijimos qué lindo que todavía ¿Pero después de existe muchísimos años, realmente, Germán, el eh, fiado? ¿cómo? ¿Existe? ¿Vuelve a existir el fiado? Nunca se fue del fiado, Pablo. Lo que sí digo que era algo simpático hasta hace tiempo. Así que lindo la confianza entre el Sí. vecino. Lo que ocurre es que hoy con la tarjeta de crédito se ha reemplazado mucho el fiado, pero la incidencia sigue siendo alta, sobre el 4%, perdón, sobre el 40% la incidencia del fiado en los comercios de proximidad. Pero digo que hoy es una herramienta que con exclusividad es para trabajadores y trabajadoras informales que no tienen acceso a la tarjeta de crédito, no están bancarizados, o para aquellos que ya agotaron su cupo en la tarjeta o tienen suspendida su tarjeta de crédito por la mora que registran y no les queda otra que recurrir a esta vieja metodología que sigue siendo un instrumento de confianza entre vecinos. Germán Romero, muchas gracias como siempre por el contacto. El agradecido es que tengan muy buen día. El director general del Centro de Almaceneros de Córdoba con respecto a estas cifras preocupantes, este análisis coyuntural, ¿no?, que se desprende de este análisis mensual que hace el Centro de Almaceneros, que en este mes resalta más del 66% de personas que acuden a financiar los alimentos con tarjetas de crédito. Estamos hablando de 9 de cada 10, una cosa impresionante.
Vamos a ir a la pausa y antes la recomendación, si sos jubilado o jubilada, cliente de Superviel con beneficio ANSES, recordá que no hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación, podés tener este beneficio y descuentos en farmacias y en supermercados con Superviel, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.